Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche no queremos dejar pasar la muerte de Mandela para celebrar su vida. Ejemplos como los de Nelson Mandela son los que inspiran a las mayorías, a las masas, a los humanos a creer en lo imposible. Son ejemplos que nos devuelven la fe en la humanidad cuando la hemos perdido. Por eso, después de su muerte, lo menos que podemos hacer los que coincidimos en tiempo con su historia es reconocer su legado, como ese gran estadista sudafricano que transformó la historia de su país de una manera que nadie creía posible. A mí particularmente me gustó mucho un artículo que leí en días pasados en Diario Libre, un editorial, que se tituló Los hombres grises. En este artículo se destaca la diferencia entre los grandes hombres y mujeres que ha parido esta humanidad, que han antepuesto sus propias necesidades en pro del desarrollo del mundo. Y este mismo artículo reclama que no todos los hombres son iguales, aunque lo pretendamos, aunque lo querramos, aunque sea una frase común y una aspiración colectiva. Y destaca a Mandela como un ser humano superior, un hombre con el valor y la integridad necesarias para hacer política, no solamente honradamente, que escasea en este momento, sino con trascendencia, más allá del momento. Bueno, pero antes de presentar a nuestros invitados, vamos a recordar que Mandela llega a la prisión de Robert Island en 1964, condenado a cumplir una pena de trabajos forzados a perpetuidad, o sea que para siempre. Esto significa que no quisieron tampoco matarlo, quizás para que no se convirtiera en un héroe de guerra. Y allí estuvo tantos años en una celda minúscula, potaje de maíz 3 veces al día, mudez obligatoria, media hora de visitas cada 6 meses y derecho a escribir y a recibir solo 2 cartas por años en los que no debería de mencionarse ni política ni actualidad. Fíjense qué sacrificio para un hombre social y político como lo era Mandela. De manera que aislamiento, ascetismo, soledad en los primeros 9 años de los 27 que pasó Nelson Mandela en Robert Island. Pero sin embargo, él en vez de enloquecer, como quizás nos hubiera pasado a nosotros, meditó, revisó sus propias ideas e ideales y hizo una autocrítica radical de sus convicciones y alcanzó aquella serenidad y sabiduría que a partir de entonces guiarían todos sus pasos y políticas. Entonces, Mandela nunca fue un extremista tan fuerte como los que proponían África para los africanos y aquellos que querían echar al mar, como decían, a los blancos de la Unión Surafricana en su propio partido, el African National Congress. Pero Mandela no era tan violento, pero también estaba convencido, como otros de sus líderes, de que el régimen racista y totalitario solo sería derrotado mediante acciones armadas y sabotajes. Entonces se formó lo que fue un grupo de comandos activistas. Este grupo de comandos activistas eran jóvenes militantes que iban a adiestrarse a Cuba, a China Popular, a Corea del Norte, a Alemania Oriental. De manera que ya existía este caldo de cultivo en este momento en Sudáfrica. Fue en la soledad de la cárcel donde Mandela revisó todas sus ideas y se hizo una autocrítica radical de lo que eran sus concepciones. Pero señores, yo lo que les digo es que no es fácil convencerse para cambiar sus concepciones, sus sentimientos de lucha contra la opresión y el racismo en un marco como el de África del Sur. Renunciar a la violencia, pero ¿cómo renunciar a la violencia? Estando en la cárcel,
capturados precisamente por el apartheid. Entonces dejar un lado a estos sentimientos para dar paso a, suena casi hasta ridículo, a la negociación. Pero así fue, y esa fue la grandeza de Mandela. Una negociación con los dirigentes de la minoría blanca, o sea, un 12% del país, que explotaba y discriminaba a un 88% negro restante, y proponer una convivencia entre estas dos comunidades cuando supuestamente Sudáfrica fuera una democracia gobernada por la mayoría negra. La verdad es que en aquella época esto no era creíble. Y todavía decimos, pero fue verdad. Esta misma brutalidad con que se reprimía a la mayoría negra y el odio y el rencor con que estos respondían, preparaba un clima donde la libertad solo era pensable con la desaparición o el exilio de la minoría blanca, que eran los dueños del poder. Bueno, pero para conversar sobre este tema tan interesante y que nos hace reflexionar, hemos invitado esta noche al embajador dominicano en Sudáfrica, Raúl Barrientos. Raúl se lleva a la gloria, amigos, de haber establecido relaciones diplomáticas con este enorme e importante país ubicado entre los G20. Buenas noches, Raúl, bienvenido a Entre Puntos. También nos acompaña esta noche el pasado embajador colombiano en Sudáfrica, que es Edgar Perea. Edgar es una gloria de la narración deportiva en todo Colombia, pero principalmente en Barranquilla. Muy buenas noches, Edgar. Bienvenido a este país hermano que es la República Dominicana y que también te admira y te aclama como narrador deportivo y pasado embajador colombiano en Sudáfrica. Bueno, pero antes de iniciar este conversatorio sobre Mandela, yo quisiera que Raúl nos diera como un avance, Raúl, de pues qué significó abrir para República Dominicana y para ti personalmente, qué significó pues este hecho de abrir una embajada por primera vez, de hacer estos contactos diplomáticos con lo que es Sudáfrica y cuáles son estos pasos que pudieran considerarse difíciles, convenientes, ¿cómo nos ha ido en este sentido? Bueno, muchas gracias primero que nada, Mónica, por invitarnos a este reputado programa tuyo. Qué bueno tenerlos con nosotros. Para nosotros es una honra participar en el mismo. Y contestando tu pregunta, debo decirte que yo primero ostentaba la posición de embajador en el bello país de Colombia, sí, donde no tuve el honor de conocer en ese momento al hermano Edgar. Qué bien que lo viniste a conocer en Sudáfrica. Lo vinimos a conocer en Sudáfrica y formamos una amistad muy sincera y muy profunda. Sí. De todas maneras, el hecho de ser el primer embajador en Sudáfrica, tú has dicho que yo establecí las relaciones diplomáticas. No. Como embajador. Las relaciones diplomáticas las establecieron los gobiernos. Claro, que son los que lo hacen. Y yo fui designado como el primer embajador dominicano ante Sudáfrica. Y te tocó todo este procedimiento. Y me tocó el procedimiento de abrir la embajada. Tuve que participar 2 meses en el hotel porque no teníamos residencia oficial. Sí. Pero poco a poco, con la ayuda de mi esposa Rosemary, las cosas fueron mejorando. Se estableció la embajada, se presentaron las cartas credenciales en ese momento al presidente Mbeki, que fue el vicepresidente cuando Mandela ejerció la presidencia. Sí. O sea que es un hombre muy respetado también. Sí. Y quedará en mi récord como un asunto muy personal el abrir esa embajada y insertar a la República Dominicana ante una sociedad tan grande, sí, tan multirracial, sí, tan temerosa del mundo exterior. Sí. ¿Por qué te digo que temerosa? Porque todavía son 20 años solamente de democracia. Claro, que en un país 20 años es un microsegundo. Sí. Pero se han ido adaptando a las sociedades exteriores del occidente. Pretoria, que es la capital política, es la segunda capital del mundo donde hay mayor cantidad de embajadas acreditadas después de Washington. No me digas. Washington es la primera y Pretoria es la segunda. Nosotros hemos, con el esfuerzo de mucha gente, la Cancillería, el gobierno central, grandes amigos así como ustedes, como Edgar, República Dominicana ya tiene su sitial, un gran sitial en Sudáfrica.
Pero mira qué iniciativa tan importante estar presente en Sudáfrica, puesto que tú mismo dices que después de Washington es una de las Es la capitales segunda. que mayor Sí. cantidad de No embajadas tiene. necesariamente me hacen amigos la pregunta que cuántos dominicanos residen en Sudáfrica. No necesariamente hay que abrir una embajada por el número de nacionales Sí, que convivan en esa nación. sí, Nosotros como dominicanos no somos una potencia militar, ni lo vamos a hacer, sí, ni somos una potencia económica, sí. pero sí estamos altamente reconocidos como unos grandes conciliadores. Que es muy Y importante eso también es en el momento histórico que vivimos muy, muy de importante. geopolítica. A mí me ha tocado vivir momentos de conciliación entre ambos países, tanto en Colombia Y tú que eres un conciliador de como... por sí, o sea que también tu estilo va mucho con lo que se necesita en el momento. Muchas gracias por ese piropo. Bien merecido. Pero sí, esa es la política que me ha tocado a mí representar como embajador de República Dominicana, de no vendernos nada más que como unos grandes conciliadores, aunque también tenemos que promocionar nuestro país Claro, para claro. que los grandes productos dominicanos se vendan en Sudáfrica como ya se están vendiendo. Qué bueno, qué bueno. O sea, Bueno, ya tenemos algunos productos nuestros que sí, se sí, están sí. vendiendo en Este Sudáfrica. año tenemos la esperanza de que los aumentos serán sensibles en muchos productos, que tan pronto salga este programa tenemos entrevistas con una serie de empresarios dominicanos para explicarles de las bondades De ese mercado. de ese mercado. Muy Un interesante. mercado enorme, Sí, un qué mercado bueno. de próximos 50 millones de habitantes, que yo no me canso de decirle que República Dominicana le vende a Sudáfrica acuerdos que contienen 950 millones de habitantes, Sí, sí, que es la sí. Unión Claro, Europea, el africana. DERECAFTA, Sí, los acuerdos sí, bilaterales con Canadá, Estados Unidos, sí, México. sí, Esos son logros de este país, sí, por que se lo supuesto. podemos vender a ellos. Sí, claro, Y eso es muy lo que han interesante. aceptado. Muy interesante. Bueno, Raúl, yo creo que abrir una embajada debe ser una experiencia interesante y para ti, primero para ti como ser humano y como ciudadano dominicano, y segundo para el país. Son tantas las expectativas, las fronteras que puedes pasar. O sea que yo te felicito, qué bueno que así sea y ojalá que tengamos embajadas en todos los países del mundo y los embajadores sean dignos representantes de nuestro país como debe ser. Ya vamos a adentrarnos más al tema y les pregunto tanto a ti, Raúl, como a Edgar Perea, que también fue embajador en este caso de Colombia, en Sudáfrica, ustedes que han vivido en Sudáfrica, ¿hasta dónde pueden notar la influencia positiva de Nelson Mandela en estas sociedades? En esta sociedad donde el racismo se marcó durante siglos y donde Mandela, como dije en la introducción, con su afán de negociación y su afán y propósito muy fuerte de llevar la paz a su país, pues, y con su ejemplo, él logró influir fuertemente, tanto en los negros como en los blancos, para que hubiera una convivencia en armonía y en respetos humanos. ¿Cómo han visto ustedes que se ha digerido y cómo ha influido en cada uno de los habitantes de Sudáfrica esta posición, este ejemplo de lo que fue y será siempre Nelson Mandela? Bueno, la grandeza de Mandela se proyecta en la nacionalidad completa de Sudáfrica, pero influye en el continente africano, Eso creo. Yo totalmente. diría que influye en el mundo. Sí. Y bueno, sí, correcto, en el mundo entero. Mandela fue un hombre que la cárcel le sirvió para reflexionar, como tú bien dijiste en el inicio de la introducción del programa. Y cuando es liberado por el gobierno blanco, por el presidente Leclerc, el 11 de febrero de 1990, se temió a una poblada terrible. Había mucho temor en la población blanca como en la población negra y la población india, que nunca es mencionada, pero Wow. sufrieron la misma discriminación que la población negra. Ah, pues no sabía que había una población india. Numerosa, numerosa. Dentro de ese 12% que se menciona como blanco, hay un por ciento significativo de Wow. la India que sufrieron la misma discriminación, que quizás usaron una estrategia un poco más inteligente
porque se asociaron económicamente a los blancos. Pero hasta ahí llegaba la vinculación. Sí. Entonces Mandela en la cárcel reflexionó, como tú bien dijiste, y ese 11 de febrero, cuando sale de Robben Island, que tomó más de 6 horas, un camino que podemos hacer en 20 minutos, Wow. y él va al ayuntamiento de Cape Town a dar un discurso, lo que se esperaba era una gran poblada. O sea, se esperaba que él incitara a las masas. Exacto, eso era la aspiración de la población mayoritaria, que es la negra. Sí. Pero que va, este hombre vino dotado de una nobleza increíble y con un perdón en los labios. ¿Y los blancos qué esperaban? Una poblada. También. O sea que ambos sectores esperaban una Esperaban lo poblada. mismo. Si hubiese sido así, yo creo que estaríamos contando los muertos todavía. Todavía. Porque iba a haber una matanza general. Pero que va, este señor es un hombre muy noble, reflejó ahí en su discurso que declaraba en Sudáfrica que él quería, soñaba un país multirracial, un país de multietnias. Sí, sí. Y es cierto porque cuando a Mandela lo condenan en 1964 en el juicio de Rivonia, él se defiende como abogado y dice que él ha pasado su vida teniendo un sueño de libertad por el cual él estaría dispuesto a luchar y a morir. Sí, sí. ¿En qué año fue esto? En 1964. Es cuando lo condenan. Ah, pero el juicio de Rivonia fue en 1964. Sí, ahí es donde lo condenan. Pensaba que era después. Lo condena a cadena perpetua, Sí. que ya era un gran líder, Sí. y es por lo cual el juez blanco no emite o no evacua la sentencia de condena a muerte, que era lo que procedía, Exacto. porque yo creo que ahí hubiese prendido en candela. Sí, hubiera sido peor. Hubiera sido o sea peor. que las autoridades blancas en ese momento evitaron que él se convirtiera en un líder, y en un mártir. en un mártir. Al llevarlo a Robben Island, lo que se buscaba era rebajarlo políticamente y su dignidad que la perdiera. Sí. Sin embargo, sucedió lo contrario. Sí. El hombre se dignificó, se engrandeció. En Robben Island era un gran líder. Se puede decir que Mandela era el gobernador de la isla de Robben Island, por encima de los comandantes blancos. Y la mayoría de los presos eran presos políticos. Eran presos políticos. Robben Island era para presos políticos, que es una isla que queda pegado de la ciudad de Cape Town, que es muy conocida, la ciudad del Cabo. Para aquellos que nos acordamos de la geografía, también está por ahí el Cabo de la Buena Esperanza. Sí, sí. Y Mandela ahí se convirtió en un gran líder porque aprendió a perdonar. Claro, que es tan importante en la raza humana, porque las mayorías de los conflictos, tanto personales como mundiales, se crean de no saber perdonar. Raúl, nos tenemos que ir a la pausa, pero cuando volvamos vamos a seguir escuchando de la boca de ustedes y de sus vivencias lo que ha sido Mandela para el pueblo surafricano y ustedes como extranjeros que han podido percibir del legado que le ha dejado, el legado moral y espiritual y político, por supuesto, que ha dejado este gran hombre, esta gran alma que ha pasado por el mundo y que ha influido en Sudáfrica, como dice Raúl, en África, en el continente africano y en todo el mundo. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado.
Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Nunca descalzo, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasmar. No coja sereno que no hay necesidad. Ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, nunca lo haga, que el sol no es de confiar. Y nunca en la lluvia se puede mojar. Cuídate, pero no de vivir, y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Con las R's de tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Nos acompañan esta noche el embajador Raúl Barrientos y el embajador Edgar Perea, colombiano, con su colega dominicano aquí. Raúl, conversábamos en el segmento anterior sobre Mandela y tengo aquí algunas frases que sirvieron de inspiración para su pueblo y para todo el mundo. Me gusta mucho esta que dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Háblame un poco de esa grandeza que se percibe en ese pueblo y también háblame luego un poco sobre su funeral. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Primero déjame decirte que la grandeza de Mandela, personalmente yo la califico más allá de lo que se proyecta en el mundo, porque Mandela no solamente liberó a la población negra de Sudáfrica, para mí liberó a la población blanca. Claro, exactamente. Concomitantemente con la liberación de la población mayoritaria. ¿Por qué? Porque les enseñó a convivir, que debemos convivir todos juntos, negros, blancos. Ante Dios no hay colores. No, y eso es una grandeza para el propio blanco, claro. Y aceptó como tal la liberación, le hizo brotar, olvidar ese odio hacia la población negra, que no hace sentido ni lo hacía en ese entonces. ¿Cómo se explica que un 12% controle un 88% de una población? Claro, además vivimos en un mundo amplio que parece mentira que todavía después de 1964 sigan estas cosas que ya son cosas del pasado, por Dios. Mandela fue electo presidente en 1994, aunque fue liberado en el 1990, y compartió el Premio Nobel de la Paz con el presidente de Klerk, que te voy a narrar una anécdota verídica. Cuando el presidente de Klerk va al Congreso, que tienen que ir una vez al año a darle apertura, le dice a su señora esposa: a partir de hoy Sudáfrica es otra cosa. Wow. Y es cuando anuncia que el señor Nelson Mandela será liberado incondicionalmente y reconoce los partidos políticos. ¡Wow! ¡Qué momento tan importante! O sea que fue un momento grandioso. Ahora, entonces Leclerc tuvo una participación fundamental. Compartió el Premio Nobel de la Paz con Nelson Mandela. Sí, porque él le dio la apertura y tuvo 6 años de negociaciones previas con Mandela para llegar a lo que se llegó. Ahora fíjense también la preparación que se necesita con este otro presidente, con Leclerc, para llegar a lo que fue ese momento de paz, ese momento de convivencia. Correcto. Que es terrible. Edgar, ¿qué puedes tú decir de lo que percibiste dentro de esta sociedad que, vamos a decir, bebió de esta leche de Mandela? Él alimentó a su pueblo con sus conceptos, con su humildad, con su tratar de llevar la paz a su pueblo. Bueno, no hay duda que lo que acaba de expresar el doctor Barrientos es
la pura realidad, porque él tiene mucha más experiencia que yo en Sudáfrica, ha tenido mucho más tiempo, ha compartido mucho más tiempo con el pueblo sudafricano. Yo estuve casi 3 años como embajador de Colombia y efectivamente pude comprobar el cambio que vivió el pueblo sudafricano, porque viendo los museos que hay allá, me di cuenta del trato que sufrían los negros. Claro. Que ya fue algo que ya tú no viviste. Como dice Raúl, sí. 12% contra 88%. Sin embargo, estos 88% sufría de verdad alguna atrocidad tremenda. Sí. Entonces, al estar uno en la calle ahora, con eso superado, y ver la unión de estos, el blanco con el negro, sentados ya en el mismo restaurante, en el mismo bus, en el mismo carro, entonces uno siente el efecto de lo que es el legado de Mandela. Y yo me pregunto, ustedes que me imagino que han hablado con negros y blancos en Sudáfrica, ¿cuál es el sentir de ellos de haber superado toda esta situación que reinó durante tantos años en Sudáfrica? Es como una explosión de alegría, de liberación interior. La población mayoritaria ahora habla, conversa, que antes no podían hacerlo. No podían asistir a la escuela, no podían hablar inglés, que era una estrategia, una estrategia del apartheid, que no hubiese un idioma en común, porque en Sudáfrica hay 11 idiomas oficiales. Sí. Entonces, ¿desde cuándo? ¿Desde el 90 que ya se viene a enseñar inglés en las escuelas? Ya Dios mío. Mandela empieza con una política agresiva de educación. ¿Y los negros no se rebelaron a querer aprender inglés por aquello de que lo autóctono de ellos es lo que querían? No, ¿Se dieron cuenta de la importancia de un lenguaje Mandela en común? fue el eje que promovió que el negro hablase inglés, porque se lo tenían prohibido. ¿Hoy en día todos los niños hablan inglés? Sí. ¿Y cuál es el porcentaje de niños que va a la escuela y de ahora analfabetismo? Es inconmensurable. Antes no podían asistir los niños a la escuela, ni los adultos. Dios mío. Mandela y O.R. Tambo fueron los 2 primeros abogados negros de Sudáfrica. Sí. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Eso era un bufete de abogados, una oficina de abogados que trabajaba pro bonos, porque no se podían cobrar entre su misma raza. ¡Wow! ¿Y entonces cómo se sostenían? Bueno, con la caridad de Dios. Dios mío. Sí, entonces por esa razón Nelson Mandela fue un hombre tan importante, desde su juventud hasta su muerte. Y entonces, Raúl, Edgar, ante la muerte de Mandela, en un pueblo, en un país que quizás todavía no ha alcanzado la madurez política, ¿qué podría esperarse de sus seguidores, del partido en el poder? Es un parlamento, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Quedará el partido de Mandela en el poder? Ahora mismo es el más fuerte. No creo que haya otros candidatos. ¿Qué pasará? Mira, déjame hablarte para entrelazarte esas preguntas que tú me haces. Sí. Yo tuve el honor de representar a la República Dominicana en el funeral de Estado. Que me imagino que fue un gran privilegio para ti, para nuestro país. Para mí personalmente considero que es un privilegio enorme, pero también como dominicano, representar a mi país ahí. Fue el funeral de Estado donde fue estrictamente organizado, una seguridad maravillosa, donde habían 53 jefes de Estado. Wow. Y una cantidad de jefes de tribus de Sudáfrica y de África. Sí. Y se notó un respeto, porque los surafricanos no celebran, no se apenan por la muerte, ellos celebran la vida, lo que ese señor hizo en vida, el legado que permanece ahí. Entonces, yo me percibí que Mandela todavía seguía vivo en el pensamiento de todo el que estaba ahí. Pero qué bueno que así sea. Quizá eso motivó algo que ha sido criticado por otros. Yo no lo critico. Sí. El saludo del presidente Obama al presidente cubano, Raúl Castro. Sí, quizás lo motivó y qué bueno que así haya sido. Quizás en memoria a ese gran lo hombre veo muy bien. Que todos estábamos ahí presentando nuestro respeto y honrando. Pero fue muy emotivo el momento y para ustedes para nosotros fue un shock emocional. Se engranujaron los pelos ahí. Bueno, hubo un silencio porque no se sabía la reacción que pasaba ahí. Wow. Y todos atribuimos
después de que pasó, que tuvimos ya una reunión como cuerpo diplomático, que quizás... Fue Obama quien tomó la iniciativa. Sí, fue Obama que tomó la iniciativa de ir a saludar, porque estaba de frente. Sí. No podía hacer otra cosa que no fuera un acto de desagrado. Claro, claro. Que quizás influyó mucho en la memoria de ese señor que estábamos honrando ahí, que responde a Nelson Mandela. No se podía actuar de otra manera en ese momento. Yo entiendo que será dedicado a la memoria de Mandela, que propugnó por la paz, la concordia, la conciliación, el convivir. Ojalá que sirva para algo. Ese Ojalá saludo que sirva en para memoria de ese grande hombre, de Claro, Nelson Mandela, un ícono mundial. Sí, sí. Para nosotros fue doblemente un privilegio asistir también a Cunu, el pedacito de pueblo de donde Nelson Mandela pertenecía a esa tribu. En el funeral privado. El funeral privado, que se invitó a 4.500 personas solamente, entre los cuales estaba República Dominicana. Muy importante ustedes, a ver. Eso para como mí fue delegación. un privilegio enorme y un gran honor representar a nuestro país, que fuese tomado en cuenta e invitado. O sea, ahí estaba la familia de Mandela. Ahí estaba la familia sus de gentes más cercanas, los de su tribu. Y de esos 4.000, una tienda enorme preparada para ese evento, ya ahí estaba su cuerpo presente, muy sobrio todo, y ya de esos 4.500 personas se eligieron 450 sus familiares, que fueron los que participaron en el cementerio. Se enterró. Se enterró. El cuerpo se enterró. Ahí, tengo entendido, Raúl, que Mandela pertenecía a una tribu privilegiada, ¿no? Sí. Y que él abandonó esa tribu. ¿Cómo es la historia? Él en su juventud fue un hombre muy inquieto, destacó en la tribu Cossack. La mayoritaria es la Zulu. La Zulu es una tribu que se ha caracterizado por ser guerrera. La Cossack es un poco más, convive mejor, se dedica a la agricultura y a los estudios. Y Mandela es miembro de esa tribu. Y emigró a Johannesburgo, donde trabajó en su juventud en las minas de oro y de diamante. Ese fuego que sirve para derretir la mantequilla templa el acero también. Sí, señor. Entonces templó a Mandela, sí, le templó el carácter, lo llevó a la universidad, se graduó de abogado y fue un gran hombre en el momento del gobierno del apartheid. Sí, le tocó un momento muy difícil de su vida y dedicó su vida a eso. Vámonos a la pausa, Raúl. Cuando vengamos vamos a concluir con este tema tan interesante y que en realidad concluir con él no podríamos, pero sí continuar celebrando lo que fue la vida de Mandela. Volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Juega, raya y gana con los nuevos rayaditos de Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Si algún
Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, sucesión. Bueno, uno de los momentos de África del Sur, quizás más importantes de estos últimos tiempos, fueron los Juegos precisamente de África del 2010, que tú, Edgar, fuiste un espectador y después de haber sido un narrador deportivo tan importante en Colombia, bueno, el más importante de todos, te quiero preguntar, primero, esto fue un logro de Mandela, que estos Juegos se hicieran en Sudáfrica, y fue un momento donde Sudáfrica recibió una gran cantidad de turismo, y tú mismo fuiste espectador en estos Juegos. ¿Qué sentiste y hasta qué punto el legado de Mandela se reflejó en estos Juegos? Efectivamente, Mónica, como decía Raúl, detallando muy bien todo lo que ha pasado en Sudáfrica, estos Juegos del 2010, Campeonato Mundial de Fútbol, fue una demostración clara del progreso que tuvo Sudáfrica, porque no todo país organiza un campeonato mundial. Claro. El campeonato mundial vale muchísimo dinero y demostró a este país la potencia que tienen su organización al poder realizar una Copa del Mundo tan exitosa. Mira, el fútbol no es el deporte preferido de los sudafricanos, es el rugby y es el cricket. Muy pocos juegan al fútbol. Sin embargo, ante el compromiso mundial con la FIFA de hacer ese torneo, tuvieron que construir los estadios. Es así como han construido 8 obras de arte. Wow. El estadio de Johannesburgo, de Durban, de Cape Town, de todas las ciudades son estadios para mostrarle al mundo el poderío de una raza, el temple de un gobierno. ¿Por qué? Porque traen ya el empuje de lo que quería Mandela. Y el empuje de aquellos juegos ganados que Mandela fue Claro, el precursor de la unión de este el equipo. Mundial de Rugby. Sí, tan importante. Ya ese pueblo venía uniéndose permanentemente alrededor del deporte, que precisamente es para eso, para unir los pueblos, claro, para acabar con las venganzas y los odios. Y a raíz, fíjate cómo participaron estos 32 equipos. Y la lucha para definir el campeonato mundial fue maravillosa. El equipo de Sudáfrica fue eliminado en la segunda vuelta. Sin embargo, el público terminó apoyando el campeonato, llenando los estadios, aún no estando Sudáfrica. O sea, ya estaba preparado para hacer estos juegos mundiales. Quería mostrarle al maravilloso. mundo todo su interés porque Sudáfrica fuera reconocida como una potencia mundial. Y qué bueno que así fue, y qué bueno que pasó a la historia con estas cantidades de visitantes, estos estadios llenos. Creo que fue una demostración de que Sudáfrica puede recibir y mantener lo que son unos Juegos Olímpicos, que es algo de una preparación increíble y de tantos años. Raúl, ¿qué más nos cuentas de Mandela? Tú como embajador, ¿qué más has percibido en la sociedad? Historias que tengas, frases de Mandela como esta que acabo de leer, que han inspirado a las masas, que han inspirado toda esta cantidad de personas blancos y negros, y el nivel de la educación en Sudáfrica, ¿cómo ha mejorado? Déjame abundarte un poquito más en lo que dice
Edgar, Mandela unificó al pueblo africano a un nivel tal que se ingenió el campeonato de rugby, que ganó Sudáfrica. Sí. Y en la persona de su capitán, que es apellido Pienaar, Mandela bajó al campo de fútbol y se puso la misma camiseta y la gorra del equipo africano a felicitar al equipo. Aquello fue apoteótico. Pero como todavía estaba muy vigente el tema racial, uno de los locutores blancos le dice al capitán del equipo Pienaar que se siente ganar un campeonato mundial ante 40.000 fanáticos, que es la capacidad del estadio. Y ese señor dijo una frase célebre en honor a Mandela: yo no he ganado para 40.000 personas, yo he ganado para 40.000 surafricanos. ¡Wow! Esa frase se la atribuyen a Mandela, porque él fue quien claro que lo generó. Lo unió, lo visitaba, le pedía que jugaran por Sudáfrica, no por el equipo. Y entonces, fíjense, el resultado que tuvo toda esta emotividad, toda esta pertenencia, toda esta unión que él impregnó en ese equipo. Fíjate cómo ese hombre, que era miembro del apartheid, ese capitán del equipo, pero ya estaba convencido que eso no procedía. Y decir, yo no he ganado para 40.000 espectadores, yo he ganado para 40 millones de africanos. Eso es Mandela. Sí, claro, ese es el legado de eso Mandela, es Mandela, y la por eso huella de Mandela. Es un legado universal lo de Mandela. Mandela tiene frases muy cómodas como esta que te dije, que él se había pasado su vida luchando por un ideal y por el cual él estaba dispuesto a morir. Sí, y lo demostró. Y lo demostró. Y lo demostró. Porque aparte de su prisión, fue un preso ejemplar. Sí, sí. Perdió los lagrimales en Robben Island porque era picando piedra caliza y el reflejo del sol le desbarató los lagrimales. Mandela no podía llorar. Lloraba con el corazón y el alma. Es paradójico aquello, un hombre que pase tantos años en la cárcel y luchando contra tantas opresiones que no pueda llorar, ¿no? Y perdió los lagrimales. Dios mío. Por el reflejo del sol. Sí. Vámonos a la pausa, Raúl, Edgar. Volvemos para hablar de qué le espera al futuro político de Sudáfrica y cómo mantener vivo este recuerdo y esta presencia y este espíritu de Nelson Mandela. Volvemos. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura, si es de Popular mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine yo pago feliz, por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas,
Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Wind Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Wind Telecom. Siente tu libertad. Juega, raya y gana con los nuevos rayaditos del Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Nunca descalzo, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasmar. No coja sereno que no hay necesidad. Ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, nunca lo haga, que el sol no es de confiar. Y nunca en la lluvia se puede mojar. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen Y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Bueno, Raúl, ¿y cómo percibes tú que los sudafricanos, con esa pasión que sienten por Mandela, y creo que no solamente los negros, sino una gran parte de la sociedad blanca, cómo mantendrá vivo este espíritu en sus vidas? Bueno, el país de Sudáfrica ahora va a sufrir unas elecciones internas del partido de gobierno, que es el ANC, el National African Congress. Que es el que está en el poder, y el otro es en el poder. El partido de oposición se llama Alianza Democrática, que la dirige la señora Helen Zille, que es la gobernadora de la ciudad del Cabo, es una ciudadana blanca que habla africano, inglés, Cossack y Zulu. Wow. Es muy combativa, Sí. es una mujer, Wow. pudiéramos decir, una señora con los pantalones bien puestos, pero hay una convivencia pacífica que es muy importante. Nosotros entendemos, los embajadores no podemos tener temas de injerencia en los países donde somos recibidos, pero también percibimos cosas. Entendemos que el ANC va a repetir en marzo sus elecciones gananciosamente. El ANC, cuando elige la directiva de ese partido, se señala inmediatamente quién será el presidente de la República de Sudáfrica. Oh. Entendemos que el presidente Zuma, que es el actual presidente, repetirá. Ah, sí. El ANC en las elecciones pasadas sacó 65.99%. Wow, bastante. Por una milésima no tiene mayoría congresional, parlamentaria. Pero la situación se percibe tranquila en memoria a Mandela, porque él predicó y practicó la convivencia y la paz. ¿Habrá quizás por eso y por tan reciente que está la muerte de Mandela un deseo, una posición tanto nacional como internacional de ayuda hacia este gobierno, hacia Sudáfrica? Sí. Por esta razón se formó lo que se llama el BRICS, que es unos países que se han aunado
y han hecho un acuerdo de libre comercio. Sí, los BRICS, los países BRICS, BRICS. Que ahora fue que entró Sudáfrica. Entró Sudáfrica como el último. Esa es la gran S, el BRICS. Sí. Que son Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Eso es buscando una ayuda adicional hacia la gran economía de Sudáfrica. Sudáfrica es una economía muy, pero muy poderosa. Nosotros como embajada allá tenemos muchas esperanzas, muchas expectativas de que será una embajada muy importante también para República Dominicana. El mantener una embajada en Sudáfrica, que no es decisión de este embajador. Claro, sí, eso es decisión del gobierno. Es una decisión pero gubernamental. Pero la decisión tuya sí es hacer un buen trabajo allá se ha venido y ejecutar todo lo que el gobierno repitiendo te ha mandado una frase hacer. que me dijo un colega como embajador, el embajador Aníbal de Castro, cuando nos visitó para el Mundial. Yo le dije que tenía exceso de trabajo y de perspectivas para nuestro país. Y él me dijo, tú estás abriendo camino para otro. Sí, eso pero es verdad. eso es esa es nuestra el profesión, rol de un embajador, claro. Es la profesión que hemos Claro, elegido. sí. Y entendemos que ojalá se esté abriendo un buen camino Eso para es otro lo embajador. importante, y yo creo que esta es una gran potencia, como tú muy bien has dicho, que hasta ya está en este grupo de países tan poderosos como son los BRICS, y ojalá podamos establecer no solamente comercio, sino pues ayudas internacionales de ambos, vamos a decir convivencia internacional, porque estoy segura que dentro de esa gran economía y esa cultura tan influenciada por Nelson Mandela, pues podríamos aprender, ganar y entregar grandes cosas. Raúl, nada más nos quedan 2 minutos para terminar este programa. Yo creo que si tú quieres dejar algún mensaje para el pueblo dominicano sobre ese legado de Mandela tan importante. Mandela es un hombre que propició la paz, propugnó la paz, la convivió, enseñó al continente africano y al mundo a que sí podemos vivir en paz y en conciliación. Su funeral fue una muestra mayor de paz y de tranquilidad. Y antes de que este reputado programa termine, yo quisiera regalarle a mi amiga Mónica una copia de la invitación que se le entregó a República Dominicana. Esto es muy significativo para nosotros como país. Fíjense aquí, tiene los sellos y todo de la embajada, sí, ¿verdad, para Raúl? asistir. Con esto tú asististe como embajador dominicana al funeral de Mandela. Sí. Señores, que cualquiera hubiera querido estar ahí, ¿eh? A mí me hubiera encantado. Yo me voy a seguir juntando contigo para que tú me transmitas todas las emociones que tú sentiste. Muchísimas emociones en silencio. Exactamente, porque señores, yo creo que esos son momentos irrepetibles. Pero ¿y la pulsera, Raúl? Pulsera tenemos que enseñarla. Esta es una pulsera que mis hijas me dicen que ya yo estoy privando en teenager porque los viejos no da con eso. Pero esta pulsera contiene el número del prisionero Mandela y el año que cayó en Robben Island. Fue 46-66-4. Wow. El número de él era el 466 y el año 64. Sí. Mandela nunca quiso que su cara figurara, sino que la mano que fuese la distinción de su legado. Aquí tenemos, si nos lo pueden enfocar, la mano va a ser la distinción de lo que es su legado. De su legado, para que sea transmitido de generación en generación. Precioso, precioso. Miren qué precioso. Y la pulsera está preciosa. Esto lo hace la Fundación de Mandela, La Fundación Mandela para niños discapacitados y niños que hayan contraído el SIDA. Mandela usaba mucho una forma de expresarse con sus amigos y adversarios que decía, este soy yo, este eres tú, ese es Edgar, este es el hermano camarógrafo, no somos nada, pero así somos unidos. ¡Qué bello! Y ahí salió el grito de poder y de libertad de la ANC, que se llama así, que dice Amandla. ¡Ay, qué bello! Precioso, precioso. Por eso él hace que su pulsera de la fundación tenga su gran mano. Muy representativo. Muy representativo para que sea transmitido de generación en generación. Precioso, precioso, amigos. Yo creo que este programa no puede ser más bello porque estamos celebrando la vida de un gran hombre, sí. Raúl Barrientos, Edgar Perea, que estuvieron en Sudáfrica, que han vivido allí dentro de esta sociedad que ha sido tan conflictiva por su historia del apartheid, donde se cometieron tantas injusticias y donde un hombre ha tratado de negociar con la palabra y la paz.
yo leí algo que decía que tantos años de silencio confinado a esta celda de 2 por 2 metros, algo así, donde él supo lo que era el silencio, aprendió a valorar más lo que eran las palabras y lo que se podía lograr a través de ellas. Mandela me tocó el privilegio de Mandela, conocer a Edgar. Claro, claro que sí, claro que sí. Sirvió para eso, un amigo, pues, crear que una tú hermandad. mismo me has Sí, dicho. cierto. Sí, que tú Una mismo amistad muy hermosa que tenemos con Raúl y con doña Rosemary. Y por supuesto que ahora contigo, Mónica, que nos acompañaste Claro que sí. en un crucero maravilloso. Que así, lo pasamos también hacer allá, amistades ¿verdad? así Sí. es realmente muy bonito. Bueno. Mónica conserva eso. Muchas gracias, Raúl. Esto lo voy Para a la plastificar posteridad. y me le vas a poner tu firma Con de muchísimo de gusto. dedicación para yo tenerlo como recuerdo del funeral de un hombre como fue Mandela. Amigos, ya no nos queda más tiempo, tenemos que despedirnos de ustedes y siempre les recuerdo que sintonice el próximo domingo a las 11 de la noche su programa Entre Puntos, donde a través de las experiencias, reflexiones y análisis de nuestros invitados aprendemos a conocer mejor este mundo mágico, maravilloso y complejo que nos ha tocado vivir. Vea de nuevo este programa el miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38. Hasta la próxima semana.